Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña de Rodríguez, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. Bien, quería haceros un comunicado en el que... quería haceros un comunicado para que sepáis qué es lo que se va a hacer en estos temas de radioactividad, y no solo de radioactividad, sino dentro de todas las listas de reproducciones que tenemos. ¿Vale? Pues empezamos. Me preguntaréis qué tiene que ver la radioactividad y qué se va a hacer de radioactivo en esta última investigación que se ha hecho, si no me equivoco, para la lista de reproducción de universo mágico, plantas, animales y ecosistemas, o algo de eso. Entonces, yo os lo voy a explicar perfectamente. Todas las listas de reproducción pertenecen a distintas asignaturas en las que se trata de distintas temáticas una misma cosa. ¿Dónde empezó el origen del universo? No, la primera cosa que el quid de la cuestión. Los filósofos naturales ya lo estudiaron y dijeron que tenía muchísimo que ver los elementos. ¿Vale? Tenemos la tierra, el agua, el aire, y la fusión de cada una de ellas va moldeando, va dando distintas cosas. Pero hay una cosa que es común en todas, que es que una fue derivando de la otra. Y eso pasa en todos los elementos de la tabla periódica, que no son más que un mismo elemento se une con otro y da otro nuevo. ¿Vale? Cuando tú sabes el origen, ¿no?, de dónde va, o cuando tú eres experto en retrogradar la materia, pues te vas dando cuenta de una serie de cosas. Por ejemplo, que los ciclos de vida de la persona, nacimiento, desarrollo, decrepito y muerte, son 4 son las estaciones del año, 4 son los elementos, 4, vaya, que hay un montón de cosas que se van uniendo, tienen interacción entre ellas y se pueden ir sacando cositas. ¿Y qué es la cosa que querían sacar? Pues la primera cosa que fue, como ya hemos dicho. ¿Y eso se puede manifestar? Pues según la religión y en el lenguaje oculto que hay en la religión, según la filosofía, sí, se puede. ¿Lo digo yo? No, lo dice la ciencia. Estos señores es el máster. Ay, perdón, lo que estoy mirando al revés. Estos señores es el máster que yo hice en el patrimonio histórico. ¿Lo podéis leer? La importancia, lo voy a leer yo. La importancia de la protección alquímica y su patrimonio etnográfico. Para el que no sepa de qué va, esto es una tesina. Y en la tesina, a ver, en la tesina, es que voy lento porque todo esto yo no lo tengo preparado. Aquí está. En la tesina tengo aquí las diferentes líneas de investigación. Para el que no sepa qué es una tesina es un trabajo, fin de máster, enfocado al doctorado. Por eso se llama tesina, porque acaba finalizando en una tesis, ¿no? Pero son los primeros pasos de la tesis. Una tesis es algo científicamente comprobado que está corroborado por doctores. Es decir, que lo que os voy a decir ahora no me lo he inventado, lo he sacado del patrimonio, lo he sacado de científicos que lo han investigado y lo he sacado también de los filósofos naturales y de un sinfín de cosas. Total, que esto está estudiado y esto está avalado. Ahora, que no interese sacarlo, es otra cuestión. Aquí en propuestas de mejora voy a leer lo que he puesto. Realizar un trabajo de campo sobre la obtención de la mencionada piedra filosofal. La forma de proceder con el instrumental de laboratorio explica conceptos ocultos en la filosofía y representados en el arte mediante escenificaciones, lo cual ayudaría a esclarecer la simbología de la obra artística, siendo el objetivo extrapolarla a un determinado proceso de laboratorio, a una historia mitológica, y no conseguir la citada piedra. ¿Por qué digo no conseguir la citada piedra? Porque el trabajo no era una tesis sobre cómo hacer la piedra filosofal, ya que no se podría llevar a cabo porque yo en los procesos, como ya explicaré posteriormente, me he quedado, para que hagáis una idea, por la mitad. Podéis saberlo específicamente si os metéis en mi lista de reproducción, prácticas de laboratorio, ¿vale o no? Pero aquí dejo un detalle muy importante que digo, y esto me lo avalan científicos y doctores de alto nivel, ¿vale? Porque esto es de un tribunal de doctores, justo aquí, que eso, que mediante la piedra filosofal y mediante unas prácticas de laboratorio, o sea, estamos sacadas del patrimonio, por eso lo pone aquí, no me lo estoy inventando, y esto se ha avalado, claro, porque nosotros entonces no pudimos hacerlo sobre obtener la citada piedra, pero sí me permitieron investigar sobre el lenguaje oculto de la religión, ¿vale? Ya que el máster se llama Máster en Seguridad y Conservación del Patrimonio Histórico. Entonces yo puse que la alquimia es muy importante en el patrimonio histórico y que había que custodiarla como se merece. Entonces, claro, los profesores no tenían ni idea del tema, y gracias a que tuve unos buenos profesores que confiaron en mí y dijeron, no sé qué nos estás contando, pero la verdad es que las pruebas que nos traes son científicamente refutables y se podría hacer un trabajo de ello. Y las pruebas científicas que les traje las vais a ver ahora conmigo, ¿vale? Mirad,
los colores de la piedra filosofal. El negro, el blanco y el rojo. Sacado de un libro de alquimia, esto es un material. Vemos que en el arte se representa de la misma forma. ¿Vale? Fijaros. El negro, el blanco y el rojo. Entonces os voy explicando cómo encontrar toda esta simbología, cómo trabajar con ella. Por ejemplo, mira, aquí mediante vellones, que ya lo explicaremos más adelante, están recogiendo el rocío de primavera. Y aquí tenemos nosotros botellas congeladas, no lo hacemos con vellones, pero sí lo hacemos con botellas congeladas para atrapar la humedad en el ambiente, que es el rocío, porque dice que hay que trabajar con el rocío. ¿Vale o no? O sea, estoy poniendo mis prácticas de laboratorio y la ciencia no me ha dicho quita eso que nos da vergüenza. La ciencia se ha quedado como, bueno, la ciencia no, los científicos que avalaron esto, que viene siendo ciencia, porque si no, no te ponen el sellito para que tú lo presentes. Mirad esto, señores. Esto es lo que hacen en el Mutum Libre, que están procesando el rocío. Y este es mi laboratorio. La bruma blanca del rocío que tanto hemos hablado. Mira dónde está. Este es vulcano. Vulcano significa... significaba... Espérate, lo diré. Fuego... claro, de helio, del aire. Fuego del aire. Como el pelo rojo que habéis visto hace un momento de la Venus desnuda esta. Lo mismo. Es lo mismo, el fuego significa, se representa el ánima. Ánima, que es espíritu, de estar vivo, de movimiento. De ahí lo que estudiamos nosotros es un movimiento universal. Y entonces, pues claro, son sales que hay que sacarle ¿de dónde? Pues de las que salen aquí. Es decir, que el volcán de Helios, del aire, o sea, el fuego que está en el aire, lo manifestamos nosotros en unas sales. Y fijaros cómo destila y la mujer le da el tarrito destilado con las sales y nosotros destilamos y nos salen unas sales. Estas sales, pues ya habría que ver el libro entero, que aquí no estamos para analizar mi libro, pero estas sales pasan por unos procesos, como ya he explicado, que primero se pone negro y tenemos fotos, vídeos, etcétera, del negro, tanto en mi libro como en prácticas de laboratorio alquímicas. Tenemos el blanco y tenemos, bueno, el rojo no hemos llegado al rojo porque estamos en la mitad del procedimiento, ¿vale? Pero también hay otra persona aquí que llegó al blanco. Este caballero, este libro, es de Luis Aldrete y Soto. Fue un malagueño alquimista que, como yo, llegó al blanco. Pero en el blanco decían los filósofos naturales que se obtenía una medicina de segundo orden. La piedra filosofal era como la panacea que curaba todas las enfermedades y entre ellas también pues, transmutaba todos los metales en oro. O sea, el oro es el metal más perfecto por excelencia, es decir, salta la materia a su estado más perfecto. Si lo proyectas hacia transmutaciones en oro, pues te dará oro. Si lo proyectas en ti, pues te dará una medicina que te regenera y te rejuvenece, o por lo menos eso, es decir. Pues Aldrete y Soto en su libro Papeles sobre el agua de vida, el fin del mundo, pues suelta unos detalles muy importantes sobre la sal que hay que obtener del aire para poder hacer la medicina en la que, porque Luis Aldrete vivió una situación delicada en Málaga, que debido a la peste negra empezó a morir mucha gente, y él lo que hacía era suministrar su medicina. Y aquí, una cosa que me llama la atención y que es muy importante, que le he puesto aquí en esta página, lo podéis ver aquí, dice: la segunda medicina que enseña el Espíritu Santo es la universal, tan antigua en el mundo que antes del diluvio universal se usó de ella, y duró su uso por muchos siglos. Así lo dice San Dimogio en el primer tratado de su nueva luz química, citando a Hermes. ¿Por qué he leído eso? Porque aquí tenemos la nueva luz química. Y yo me he leído también este libro, y este libro habla también de Hermes Trismegisto, que bueno, eso viene de Egipto, eso ya lo dejamos para otro día, pero lo que voy es que tiene referencias muy importantes también sobre todo el trabajo que estamos llevando a cabo, que es ciencia, ¿vale o no? Y aquellos que no quieran que de ciencia, te lo resumo muy rápido. La alquimia, lo único que quería saber era el conocimiento del todo. Y ellos pensaban que sabiendo la primera cosa por la que se creó todo, se obtenía el conocimiento de todo. Ahí se resume. Ellos pensaban que se pueden manifestar aquí en la Tierra mediante un producto que se llama piedra filosofal, o piedra de los filósofos, que tiene esas propiedades que ya hemos hablado todos. Y en fin, entonces nosotros somos amantes de la naturaleza, nos encantan los procesos naturales, estudiamos todo y intentamos tocar todos los ámbitos. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que hay unas energías en el ambiente, un movimiento universal en el ambiente del que nadie se libra y que dependiendo del mes que haya nacido cada uno, etcétera, pues le afectará de una forma u otra y que por eso están los horóscopos, la astrología, etcétera. Pero el resumen de todo ello es que nosotros intentamos analizarlo. Claro, Luis Aldrete nos dice que consiguió una medicina universal y nosotros hicimos la prueba. Tenemos un vídeo, que si no lo pondré en el enlace de este vídeo para que lo podáis ver, en el que suministramos una oveja que no era capaz de ponerse en pie y de que tenía el cuello en el suelo, vaya, que estaba en su último hálito de vida.
me parece que fue en 8 minutos que resurgió y estaba como nuevo. Claro, esto tiene truco. A las 3 semanas o por ahí se acabó muriendo, porque es lo que decía Luis Aldrete, que él a sus pacientes le suministraba dosis muy chicas de su medicina, pero que tenía que suministrarle para que diera efecto cada X tiempo, porque los que tenían enfermedades crónicas no conseguían recuperarse, siempre tenía que ir ingiriendo más para estar un poquito mejor, ya que era una medicina, por eso se le llama la de cuando se llega al blanco la medicina de segundo orden. No es de primer orden como la piedra filosofal, que si eres ciego te cura la ceguera. Pues eso por lo menos dicen los filósofos, ¿vale? Yo hablo con los filósofos. Yo hasta que no lo consiga, no puedo decir que es verdad o mentira. En eso estamos peleando, si no sería un mal científico. Y sí, soy científico porque tengo varios doctorados. Tengo mi propia escuela virtual que se llama la Escuela Ermita La Campiñuela, en la que, con el nombre de la Cabaña del Druida, estamos impartiendo las clases que estamos viendo. Las clases prácticas o las cosas prácticas de irse a los sitios y de proteger el patrimonio de la Cabaña del Druida se encarga la Hermandad de la Ermita de la Campiñuela. O sea, somos los espabilados de turno, los que se molestan en coger rocío, los que se molestan en dar todo para que la escuela pueda procesarlo y pueda llegar a estos conocimientos. ¿Por qué hice eso? Porque yo llegué hasta la ciencia tiene un límite, y el límite era, si no tienes la piedra filosofal, no te vamos a decir que eso es ciencia. Hicieron una cosa que me encantó, que fue que con todo el patrimonio que yo les traje y con todas las pruebas que yo les traje, me dijeron, vale, vamos a decir que en el lenguaje oculto de las religiones, de la cultura, mitología, etcétera, se encierra un secreto, y ese secreto es el de cómo elaborar la piedra filosofal. Y me dijeron que sí, que eso sí, pero claro, si no tengo la piedra filosofal, no podemos saber si es verdad que transmuta en oro, si es verdad que es una medicina de primer orden, y si es verdad que rejuvenece y que da clarividencia como para entender de dónde salió la primera cosa que fue. Por tanto, que yo estoy de acuerdo con eso, porque si no, si me dijeran que sí y no tenemos la prueba, pues joder, es que la ciencia pues no avanza, no es ciencia, entonces no me gustaría. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un límite, el salto a ese límite claramente estaba en la Cabaña del Druida. Entonces digo, voy a abrirme un canal con todos los descubrimientos que estoy haciendo por conseguir decir, tengo la piedra filosofal, ahora vamos a analizarlo y vamos a transformar la alquimia en ciencia, cosa que ya lo es, porque la alquimia estaba antes que la ciencia, con proyecciones distintas. La ciencia tiene unas proyecciones totalmente distintas, porque ya salió la medicina, salió la farmacología, salió un montón de cosas a partir de la alquimia, proyectadas a algo que yo veía más útil. Porque claro, si uno se pone malo, pues le da una serie de medicinas que ha estudiado desde la alquimia y se pone bueno. A ver, te digo, no te vas a quedar estudiando la primera cosa que fue, pero son cosas totalmente distintas con proyecciones distintas. Que aún así, la alquimia, los que estén en desuso, bueno, sí, están en desuso, pero no es que fuera eso, no que fue la antigua química ni la antigua, no. De ahí fueron saliendo todas. Y salió también, pues la filosofía. Y la filosofía dentro de la alquimia es muy importante porque la alquimia pertenece a lo que viene siendo filosofía natural o filosofía perenne. Entonces, ¿qué pasa? Si la filosofía a día de hoy es una ciencia y la alquimia está dentro de la filosofía natural, quiere decir que por narices la alquimia es ciencia, le guste al que no le guste, pues que se arrastre, porque es que es así. Es así, científicamente está metido en ese ámbito. Y el día de mañana, cuando la filosofía no sea una ciencia y sea una pseudociencia, pues entonces ya podremos decir que la alquimia no es ciencia. A día de hoy la alquimia es ciencia al que le guste y al que no le guste. Y ahora seguimos para arriba. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque en nuestro proceso de laboratorio hacemos siempre comprobaciones, ¿no? Y eso, en esas comprobaciones que hemos hecho, pues hemos visto que el blanco puede que sea una medicina por las cosas que estamos comprobando con ella. Lo hemos estudiado desde las plantas, desde el abono con la tierra mediante la asignatura de homúnculo, desde los animales y he revivido a una oveja. Y ahora queríamos probarlo en la radiación, porque si es verdad que estas cosas cura la ceguera, cura el cáncer, etcétera, pues pensamos a lo mejor que a través de una medicina de segundo orden sí podría quitar la radiación que hay en cualquier lugar. Entonces pues hemos cogido piedras altamente radiactivas y vamos a procesarlo con los procesos naturales que dice la alquimia para ver si se utiliza, como decían ellos. ¿Qué es utilizar? Pues, por ejemplo, gracias a estos vinolas que os voy a contar el secreto del negro al blanco, para que el negro sea blanco, lo que necesita es luz natural translúcida, recibida del sol. Ese es un secreto muy importante. Y de ahí sale toda la caza de brujas que ponían a arder con el fuego y ponían a quemarse vivo a todo el mundo porque decía que se purificaba. Pero esa no era la forma de purificarse. Se refería al sol. Pero lo que pasa es que una mala interpretación de nuestro patrimonio pues da lugar a estas aberraciones, que es lo que pasa siempre. Y entonces, en la religión están todos los procesos naturales. Ya hemos dicho 1500 veces que María viene de mar y río, un agua que fluye. Eso tiene mucho que ver con los procesos que hacemos. Que Jesús significa luz, el sol, ¿vale? Y que en cualquier otra religión que te metas está dicho de otra forma. Y lo vuelvo a repetir, que si el árbol del Buda era una higuera, que si el jardín de la Hespérida había un árbol que daba manzanas del conocimiento, manzana es roja, la piedra filosofal es roja y te daba la inmortalidad, decían ellos, que vámonos a la religión cristiana, Adán y Eva, ¿cuál era el árbol del conocimiento? Un manzano, ¿sí o no?
¿Seguimos o no? Porque es que podemos seguir hasta mañana, te lo digo de verdad. Es que es así. Entonces, todo este conocimiento de donde sale todo, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar desde las distintas listas de reproducciones que tenemos. Una es universo mágico, que es esta que estamos haciendo, que estamos ligados con la radioactividad, pero es que lo vamos a ver en las plantas, pero es que lo vamos a ver en todos los procesos naturales, desde las estrellas, si hace falta trabajaremos con meteoritos, vamos a hacer, eso va a ser un espectáculo. Después tenemos la de parapsicología y esoterismo, que es como esas determinadas energías del ambiente se manifiestan fenómenos extraños, que nosotros vamos a darle su explicación y vaya a dar cuenta que viene del mismo sitio todo. Y de ahí sale una lista de reproducción que se llama radiestesia, que es cómo se trabajan con esa energía, que gracias a trabajar con esa energía hemos encontrado muchos metales nobles, como por ejemplo el oro en determinados sitios, y creemos que tiene que ver con eso, con energía, y esas energías salen de las radiaciones también. O sea, son energías, por eso las llamamos de bajo astral, porque son las más bajas, pero que también son energías, como por ejemplo del Sol. Entonces, como estamos en la Tierra, recibimos de ambas partes y nosotros somos capaces de captarlo, porque nosotros también fuimos la primera cosa que fue que desenvolvió en nosotros. Entonces, en nuestro ADN hay formas, mediante artefactos, pero ya os metéis en esa lista de reproducción, que nos van a ayudar a encontrar estos secretos en nuestro patrimonio. Entonces, también tenemos, desvelando de estos clásicos de alquimia, también tenemos la Gran Dama, donde explicamos todas las cosas de la naturaleza, donde se pueden ver la alquimia. También tenemos prácticas de laboratorio, donde os explico cómo se llega al negro, cómo se llama al blanco, cómo se llama al rojo, dónde está el patrimonio histórico, dónde está en todos lados. Y ya por último, creo que la he dicho todas, pero si me falta alguna, todas van enfocadas a explicar los secretos del patrimonio. Y sí, ahora estamos liados con radioactividad, por eso me he puesto esa careta, que bueno, o sea, que no es una careta, me he puesto eso, y nada, era para explicaros que vamos a procesar de la misma forma que está en la asignatura prácticas de laboratorio, vamos a procesar junto con Rocío esa roca radioactiva y vamos a llevarlo al blanco, a la medicina de segundo orden, para comprobar de que esa energía radioactiva se ha transmutado en otro tipo de energía, seguramente que tenga la virtud de ser una medicina muy potente, porque al igual que con la serpiente, lo dijo Paracelso, que con un poquito de veneno se hace un antídoto brutal. Y fijaros en la serpiente, y el símbolo de las farmacias son de la serpiente, pues el tema va por ahí. Entonces, si conseguimos transmutar esa energía, purificarla, utilizarla y transmutarla en otra cosa que no sea radiactiva y no tenga esa negatividad, que la radioactividad no es mala, es necesaria en la naturaleza, pero eso de transmutarlo en algo que se pueda emplear como medicina, pues joder, ya ves sumando. En parapsicología y esoterismo hemos conseguido explicar, hemos comunicado con muertos, nos han dicho cosas, nos han revelado cosas incluso del pasado, de las instalaciones de donde hemos estado. Aquí hacemos una potente medicina mediante radioactividad, donde vamos a comprobar de verdad que no hay ningún nivel de radioactividad después de haber sido procesado y que antes sí lo había. Hemos conseguido mediante la alquimia llegar al blanco y se le hemos suministrado una oveja y en 8 o 9 minutos ha dado un cambio que ha podido hasta levantarse, y están pasando una serie de cosas en las distintas listas de reproducción que vosotros vais a ver, vais a experimentar y lo vais a reconocer, porque a lo mejor yo no llego en todo lo que me queda de existencia de vida a la piedra filosofal, pero sí os quiero hacer ver que no estoy loco, no me estoy inventando cosas y que he estudiado sobre ello y que sí, que creo que firmemente que hay una piedra, pero no puedo garantizar qué hace esa piedra hasta que no llegue. Entonces aquí están todos mis esfuerzos por llegar y vaya a ver todos los detalles y todas las cositas que voy descubriendo y que se van haciendo, y siempre como los filósofos naturales hacían, desde la verdad. Por eso esta es un canal verdadero en el que vais a descubrir muchísimas cosas. Bueno, mi gente, espero que os guste. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,